Vamos a ver los delitos de falso testimonio que están previstos en el Código Penal entre los artículos 275 a 276 bis. Es un delito que históricamente existió en la mayoría de los sistemas penales, solo que se lo regula de dos maneras diferentes, mediante el perjurio o mediante el falso testimonio. En los sistemas anglosajones, por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que se sanciona es el perjurio. Eso significa, o lo determinante ahí es la violación del juramento. En cambio, en nuestro sistema, el sistema del falso testimonio, igual que el Código Penal español, por ejemplo, lo que se sanciona es el falso testimonio, lo cual significa la distorsión de lo que narra el testigo con respecto a lo que tiene que declarar. La figura básica está en el artículo 275, primer párrafo. Luego en el segundo hay un agravante cuando ese falso testimonio se produce en causa criminal. En el tercer párrafo se establece la pena de inhabilitación, simplemente. Vamos a ver cuáles son los requisitos para, primero, la figura básica. Según el artículo 275, lo cometería entonces el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción, etcétera, hecha ante la autoridad competente. Ese es un requisito esencial, hacerlo ante la autoridad competente, y además exigiendo ciertas formalidades para la realización de este acto, como acto procesal. Bien, la conducta típica entonces es afirmar una falsedad o negar o callar la verdad en todo o en parte. Afirmar una falsedad significa expresar como verdadero lo que no es verdadero. Es necesario en este caso que el sujeto manifieste lo que está diciendo como algo seguro, no basta con que lo manifieste como una mera posibilidad. No hace falta que la falsedad sea total, como lo dice el mismo texto, basta con la falsedad parcial, siempre y cuando esa falsedad parcial influya en la versión de los hechos que el juez va a tener que considerar para la reconstrucción fáctica de ese hecho que está tratando de enjuiciar. Niega la verdad, esa es la otra modalidad. Niega la verdad el que afirma que no es verdadero un hecho que sabe que sí es verdadero. Eso es negar la verdad. O sea, no se trata de negar que se sabe, porque el que dice yo no sé cuando en realidad sí sabe, ese está cometiendo la otra forma, la que sigue, que es callar la verdad. En este caso de negar la verdad, se trata de negar lo que se sabe. El sujeto acá sabe y eso es lo que niega. Callar la verdad significa omitir lo que sabe o negar que lo sabe. Esto es lo que se llama la reticencia. Cuando se dice el testigo es reticente, se está haciendo referencia en este caso de callar la verdad. Hay que diferenciar esta modalidad del falso testimonio, quien calla la verdad, con el delito de desobediencia, que recordemos en una de las modalidades que está prevista en el artículo 243, significa no comparecer a prestar una declaración testimonial, o habiendo comparecido ante el juez se niega al testigo a declarar. Bueno, ¿cómo lo diferenciamos con este caso de callar la verdad? Porque sobre todo tengamos en cuenta que en el artículo 243, en esa modalidad de desobediencia, también se admite la abstención parcial, es decir, el caso del testigo de que declara sobre una parte del hecho y se abstiene de declarar sobre el otro hecho o sobre lo que falta de su testimonio. El criterio de distinción debería partir del bien jurídico protegido. En el caso del artículo 243, como se trata de un delito de desobediencia a la autoridad, y fíjense que tiene una escala penal menor que este artículo 275, en el caso del artículo 273, la pena es de 15 días a un mes de prisión, es una pena considerablemente inferior a la que está prevista en el artículo 275.
pero se trata del mero acto de desobedecer a la autoridad que le está mandando a declarar como testigo. En cambio, en este caso del artículo 275, lo que el sujeto hace es engañar al juez. Por eso ese engaño puede provocar en el juez un error que lo lleve a resolver de manera equivocada en esa causa en la que está siendo citado a declarar. En el primer caso, o sea, en la mera desobediencia judicial del artículo 243, como el testigo directamente no declara o se abstiene de declarar en una parte que le corresponde, el juez no podría sacar conclusiones o hacer una reconstrucción de los hechos del caso. En cambio, en este falso testimonio, cuando el testigo calla la verdad o parte de esa verdad, ese engaño sí puede inducir al juez a negar la existencia de algo que realmente ocurrió, y ese engaño sí le puede hacer sacar consecuencias, digamos, o conclusiones, mejor dicho, erróneas al juez, que va a tomar una decisión incorrecta. Bien, ¿cuáles son los requisitos formales de la declaración para que exista falso testimonio? El acto, debe realizarse ante autoridad competente. Dependerá de cada sistema procesal cuál es la autoridad competente. Y no solamente se refiere a las causas judiciales, a los procesos judiciales en el ámbito penal, sino en todos los fueros. Entonces depende de cuál sea la autoridad establecida por el sistema procesal. En cada caso vamos a tener la autoridad competente, pero tengamos en cuenta que en algunos casos incluso se considera que puede haber falso testimonio en un juicio político, es decir, ni siquiera en un proceso judicial, sino también en los casos de juicio político o sumarios administrativos también puede existir el delito de falso testimonio. Es necesario que el acto de testimonial o ese acto en el que participa el intérprete o el perito reúna ciertas formalidades desde el punto de vista del derecho procesal. Si el acto, dicho de una manera más simple, si el acto procesal es nulo como tal, entonces ese falso testimonio no se puede considerar como un delito. ¿Por qué? Porque si es nulo, no existe en el proceso ese acto declarado nulo. Para que sea válido desde el punto de vista procesal, se van a exigir ciertas formalidades que generalmente tienen que ver con la firma de todas las partes que intervienen. Si no firmaron el acto las partes, es posible que sea considerado nulo. La toma del juramento previo, eso también es una formalidad que está establecida en los códigos procesales. En algún momento el delito de falso testimonio en el Código Penal argentino exigía la toma de un juramento previo. Ahora, si bien el texto del artículo 275 no exige como requisito la toma de juramento, implícitamente se considera que es un requisito necesario para que se configure el falso testimonio, porque el juramento previo es un requisito que hace a la validez procesal del testimonio que supuestamente podría ser un falso testimonio. Entonces, es necesario que se tome el juramento, que esté la firma, que se reúnan todos los requisitos formales para que el acto sea válido desde el punto de vista del derecho procesal. ¿Sobre qué hechos puede recaer la falsedad? Bueno, no podría ser por cualquier dato o circunstancia irrelevante. Debe ser un dato, circunstancia, hecho relevante a los fines de la decisión que va a tomar el juez para resolver esa causa judicial. El delito se consuma cuando ya no hay posibilidades de aclarar el acto del testigo. Y esto dependerá de que se trate de un procedimiento escrito o de una audiencia oral. En la audiencia oral se consuma
cuando el testigo afirma la falsedad o calla la verdad. En cambio, en la modalidad escrita, si el procedimiento de la declaración testimonial es por escrito, no se consume inmediatamente en ese momento, sino cuando al final se tiene que leer el acta en alta voz. Se le tiene que dar la posibilidad al testigo de que ratifique o rectifique o aclare algo de lo que dijo, y recién cuando el testigo ratifica y no aclara nada, ahí recién es cuando se estaría consumando el falso testimonio. Autores de este delito solo pueden ser los que señala la ley: testigos, peritos, intérpretes y traductores. Como es un delito doloso, el autor tiene que conocer la falsedad de su declaración. Eso significa que no basta con que diga algo que no coincide con la realidad. Acá pasa algo similar al delito de calumnia. Como se trata de un falso testimonio y el delito es doloso, esto quiere decir que el autor tiene que saber, tiene que darse cuenta de que lo que está diciendo es falso. ¿Qué puede ocurrir? Que él crea que esto que está diciendo es verdadero. Él está convencido de que el hecho ocurrió de esta forma y así lo declara, pero en realidad el hecho ocurrió de una manera distinta. Lo que pasa es que él no pudo ver bien o confundió alguna de las personas que intervinieron en el hecho, por ejemplo. Bueno, en ese caso, aunque su declaración sea objetivamente falsa, no habrá delito de falso testimonio porque él no sabe que esa declaración que está dando es falsa. Se agrava entonces cuando se produce en causa criminal. En este caso se exigen dos requisitos más: que se cometa en causa criminal y que sea en perjuicio del imputado, de modo que el delito no se configura, el agravante no se configura si se da a favor del imputado, tiene que ser en perjuicio del imputado. Por ejemplo, una declaración que lo incrimine al imputado. El dato de que se trata de causa criminal no es entendido en forma unánime en la doctrina penal. La mayoría dice causa criminal significa un proceso judicial en el que se investiga cualquier delito. Hay un sector minoritario de la doctrina que dice no, causa criminal significa delito grave. Es que desde el punto de vista procesal se hace una distinción en los códigos que regulan el sistema judicial penal en todas las provincias y dividen las causas correccionales de las causas criminales. Entonces, en las causas correccionales interviene un juez correccional, son los delitos menores, generalmente delitos que llegan hasta 3 años o hasta 5 años en su máximo, y las causas criminales serían los delitos más graves. Bueno, hay un sector de la doctrina minoritario que dice solo se agrava el falso testimonio cuando es en esas causas criminales, no en las correccionales. La mayoría de la doctrina entiende que basta con que se trate de una causa judicial en la que se investigue un delito o se juzgue un delito, no cuando se trate de investigación o juzgamiento de contravenciones o faltas. En eso hay acuerdo. En el artículo 276 está el falso testimonio por soborno. En este caso se agrava la pena cuando el testigo, perito, intérprete falso declaren mediante cohecho. Esto significa, el motivo del agravante en este caso es la existencia del pacto venal, del pago, ¿no es cierto? Bien, esta declaración debe ser prestada entonces mediante cohecho, es decir, que haya sido determinada por la recepción de dinero o de cualquier otra dádiva. El sobornante, eso lo establece el mismo texto legal, va a ser sancionado solamente si se comete el falso testimonio, no cuando no se haya cometido ese falso testimonio. Hay una dependencia del sobornante hacia la conducta de quien presta el testimonio falso. Y la pena para el sobornante, lo establece el mismo texto legal, es la pena del simple testigo falso, es decir, del 275 primer párrafo.
Luego el 276 bis del Código Penal, por una reforma relativamente reciente, establece un nuevo delito en función del artículo 41 ter y dice: el que acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos. ¿Qué significa eso? En el 41 ter, recordemos, está el instituto del arrepentido o del delator, mejor dicho, y se le da la posibilidad de reducirle la escala penal al imputado que delate a otros imputados, coautores, en un proceso judicial, siempre que esos datos que proporcione sean útiles para investigar a esas otras personas. Bien, acá lo que se pena es el proporcionar información falsa o datos inexactos. Cuando este imputado que se acoge a ese beneficio del delator o mal llamado arrepentido, lo que hace es proporcionar datos falsos. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que se trata de evitar que la persona, para aprovecharse de este beneficio, perjudique injustamente a otra persona que no tenía nada que ver con la comisión de ese hecho. Es un delito doloso, entonces hace falta que este autor sepa que los datos que está aportando son datos falsos.